Hola, bienvenido a esta aplicación de CRUD de tareas con Angular. Vamos a crear una aplicación que nos muestre cómo hacer las 4 operaciones básicas y también almacenarlas en una base de datos, en este caso Firebase. Vamos a ver de qué se trata la aplicación. Por ejemplo, puedo agregar una tarea, correr por ejemplo, y la descripción de la tarea tengo que correr. Si nosotros agregamos esta tarea, observa de que se agrega, pero la diferencia de una aplicación normal es de que esta aplicación sí lo persiste, es decir, si yo refresco la aplicación, pues vamos a poder ver las tareas nuevamente porque se están almacenando en una base de datos, en este caso Firebase. Pero nosotros también vamos a poder hacer las operaciones de editarlo, como aquí lo vemos, también vamos a poder eliminarlos. De hecho podemos eliminarlo tanto con el icono como con el botón. Nos pide una confirmación para eliminarlo, le damos OK. Y allí tenemos. En realidad nosotros vamos a poder ir jugando con esta aplicación para aprender todos los, las operaciones básicas de Angular. Y vamos a crearlo completamente desde cero. Vamos a instalar cómo conectarnos a Firebase. Y vamos a ver todos los métodos necesarios para poder utilizarlo en un servicio y poder crear nuestra aplicación para que funcione correctamente. Muy bien, vamos a empezar creando nuestra estructura del proyecto. Para eso vamos a abrir un terminal en nuestro escritorio y vamos a generar un proyecto a través de Angular CLI. Entonces vamos a decir primero en el escritorio ng-new y el nombre de la aplicación. En este caso la aplicación yo voy a llamarla Angular-Firestore, porque de esta manera pues va a ser mucho más descriptivo el nombre, aunque pueden colocarle cualquier nombre. Entonces hasta este punto lo que hará es tan solo generarme el proyecto y ahorita lo que tendré que hacer es descargarme todos los archivos de internet, y aquí como ven ya me ha generado el proyecto. Voy a esperar a que termine de instalarse y ya luego continuamos. Muy bien, el proyecto ya ha terminado de instalarse, entonces lo primero que voy a hacer es arrastrar el proyecto al editor de código, en mi caso Visual Studio Code, y lo que vamos a hacer es, por ahora al menos, cerrar ya esta terminal porque no la voy a necesitar, ya que el propio Visual Studio Code tiene su propio terminal. Entonces vamos a abrirlo, presionamos Ctrl+Shift+P y vamos a abrir este terminal integrado, así que tan solo damos en crear un nuevo terminal integrado y aquí él ya abre la consola o terminal de tu propio sistema operativo y está ubicado directamente en el proyecto. Entonces vamos a instalar algunas dependencias. Primero voy a instalar las dependencias para no tener que estar cambiando entre el proyecto e instalación de dependencias. De esta manera es mucho más simple. Vamos a empezar instalando por ahora algunas dependencias del frontend. Por ejemplo, como voy a utilizar un framework de CSS, el framework se llama Materialize-CSS. Y también voy a utilizar una biblioteca porque Materialize depende de jQuery, entonces vamos a instalar jQuery también. Tan solo como una forma en la que Materialize depende de jQuery. Aparte de, de estos bibliotecas, pues también voy a utilizar FontAwesome, que es una biblioteca para colocarle iconos a mi aplicación. Luego de instalar FontAwesome, también voy a requerir la manera de poder conectarme a Angular. Entonces voy a decirle Angular. Bueno, de hecho se llama Firebase. A una manera de conectar Angular con Firebase. Y también voy a instalar una manera de integrar Angular con Firebase, que se llama Angular-Fire2. De hecho es todo junto, Angular-Fire2. Entonces tengo los módulos Firebase y Angular-Fire2. Tan solo doy un Enter y lo que hará esto es instalarme estos módulos en mi carpeta de Node Modules. Entonces vamos a empezar, mientras se instala, a integrarlo. Para integrarlos o agregarlos a nuestro proyecto tenemos que ir a .angular-cli.json. Y aquí vamos a tener dos secciones, una llamada styles, que es un arreglo, y otra llamada scripts, que también es un arreglo de JavaScript. Entonces aquí vamos a agregar tanto jQuery y Materialize y FontAwesome para que nuestra aplicación la empiece a utilizar. Entonces en style vamos a decirle barra Node Modules para que entre a la carpeta Node Modules y requiera el proyecto llamado FontAwesome o la carpeta llamada FontAwesome. Entonces vamos a buscarlo donde está esta carpeta llamada FontAwesome. Por suerte todo está ordenado alfabéticamente, así que ayuda bastante a poder encontrarlo. Aquí lo tenemos, FontAwesome. Entonces vamos a requerirlo, font-awesome. Y adentro vamos a requerir la carpeta CSS y luego recién la carpeta o el archivo FontAwesome CSS. Entonces la carpeta CSS y el archivo font-awesome.css. Luego de que requerimos este archivo o esta biblioteca para los iconos, pues también voy a requerir Material CSS. Entonces vamos a buscarlo, Material
De nuevo también está ordenado alfabéticamente, así que tan solo aquí está materialize-css. Entonces vamos a requerirlo. // nodes-modules / materialize-css. Y vamos a ver dónde está su archivo de CSS. Vamos a tener que entrar a la carpeta dis, a la carpeta CSS y materialize CSS. A la carpeta dis, a la carpeta CSS y luego a materialize .css. Pero materialize también tiene su archivo de JavaScript, entonces vamos a requerirlo aquí. Y podemos copiarlo, de hecho, podemos copiar esta línea de aquí, solamente que en este caso ya no vamos a utilizar CSS, sino que vamos a tener que utilizar JS. Entonces entramos a la carpeta JS y materialize.js. Entonces entramos a la carpeta JS y materialize.js. Pero como les decía, materialize depende de jQuery, entonces vamos a traernos primero jQuery. Entonces vamos a buscarlo para ver también cómo requerirlo, qué estructura tendrá el proyecto. Entonces vamos a buscar jQuery. De nuevo también está ordenado alfabéticamente, así que aquí está jQuery. Tenemos que entrar a la carpeta dis y recién a jQuery. Entonces de esta manera vamos a decir // nodes-modules / jQuery / dis / jQuery. Entonces .js. Entonces de esta manera vamos a comprobar si todo está marchando bien. Vamos a decir ng serve y vamos a esperar a que esto se termine de transpilar, y una vez se termine de transpilar o compilar, pues vamos a ver si nuestra aplicación ha cambiado los estilos. Si ha cambiado los estilos, significa de que todo se ha instalado correctamente. Muy bien, el proyecto ya se ha terminado de instalar. Vamos a comprobar si todo ha marchado correctamente. Estamos aquí en el localhost 4200 y puedes tipearlo nuevamente para que tu aplicación cargue. Una vez hemos entrado a la aplicación, observa de que tiene unos estilos distintos. En realidad estos lucen muy distinto a como luce la aplicación por lo general que nos da Angular, porque ahora tenemos los estilos de Material CSS. De hecho, vamos a abrir la consola y vamos a tipear el símbolo de dólar. Y observa de que ahora me dice que puede encontrar el selector de jQuery. Esto significa que ha sido instalado correctamente. Muy bien, vamos a dejar preparada nuestra estructura. Vamos a generar unos componentes, unos servicios y unas clases para que luego tengamos nuestra estructura y podamos empezar a escribir código. Así que vamos a ello. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a cancelar esto de aquí con control C y vamos ahora a instalar componentes de Angular. De hecho, vamos a minimizar esta carpeta Node Modules porque no necesitamos tenerla abierta. Y vamos a ir a src en app y observa que en app nosotros tenemos los componentes principales, app.component.html, que es lo que se ve aquí. Pero vamos a crear dos componentes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a utilizar Angular CLI, entonces vamos a decir ng generate component y vamos a darle el nombre del componente. Pero podemos escribirlo todo esto de una manera mucho más abreviada, tan solo decir ng y o g y luego la c y luego vamos a decirle el nombre del componente, es decir, voy a llamar un componente task, porque es una aplicación de tareas. Voy a llamar el primer componente tareas, en inglés tasks. Y en realidad quiero que todo esto esté dentro de una carpeta llamada components. Entonces voy a decir components/task. Si yo presiono enter, observa de que ahora dentro de app me crea una carpeta components y adentro hay un componente llamado tareas, task. Y ya tiene una directiva, de hecho tiene un selector, perdón, dice app-task. Muy bien, de esa manera voy a poder pintarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de pintarlo en pantalla, así que vamos a ir a app.component.html y vamos a quitar todo esto de aquí. Y lo único que voy a hacer es crear un div con una clase container de Material CSS. Pero adentro voy a escribir, por ejemplo, un h1 que diga app, tan solo un título. Pero abajo voy a pintar el componente que hemos generado con Angular CLI, que se llama app-task. Entonces vamos a decir app-task. Y vamos a esperar, vamos a generar otro componente más. Vamos a decir ng generate component. Y vamos a decir components/add-task. Muy bien, entonces aquí ya se ha generado el segundo componente. El segundo componente se llama add-task. Entonces también para agregarlo, también tenemos que ver el selector app-add-task. Y tenemos que agregarlo tan solo debajo del primer componente. Entonces voy a decir app-add-task. Y de esta manera ya tenemos el segundo componente renderizado debajo del primero. Lo que vamos a hacer ahora es también crear una carpeta de servicios. Los servicios son una manera de poder escribir los métodos que vamos a reutilizar en cualquier componente. Es decir, van a traer los datos desde la base de datos. Entonces vamos a decir ng
generate, pero en este caso ya no C para components, sino S para service o servicios. Y vamos a crear una carpeta específicamente para los servicios, llamada services. Adentro de la carpeta services lo que vamos a crear es un archivo que almacene tan solo los servicios, al cual voy a llamar task. Si nosotros damos un enter, lo que hará ahora es generarme, al igual que como lo hice con components, una carpeta llamada services. Aquí lo tenemos. Pero como vamos a definir este task.service, lo vamos a hacer luego. Entonces, por ahora al menos lo dejamos aquí. Vamos a crear ahora una especie de carpeta que almacene todas las clases de nuestro proyecto. Es decir, una carpeta que se encargue de almacenar los modelos. Esta carpeta models lo que va a almacenar es un archivo llamado task. O task simplemente .ts, que va a almacenar una clase. En realidad será una interfaz. Entonces vamos a decir export espacio interface y luego el nombre de la clase o la interfaz que yo quiero. En este caso se llamará task. Y así de sencillo, pues ya tenemos todo predefinido. Entonces vamos a cerrar esta clase, vamos a definirla luego, pero vamos a ver si eso se está renderizando correctamente. Entonces para decirlo vamos a decir ng y un espacio y serve para nuevamente generar todo el proyecto y poder ver, digamos, cómo está luciendo hasta este punto. Por ahora al menos recuerda de que components, cada uno tendrá su funcionalidad. Task se encargará de listar todas las tareas, quizás agregar botones para eliminar y editar, mientras que add task será tan solo un formulario que nos permitirá agregar tareas. Entonces aquí vamos a encapsular toda la funcionalidad de ese formulario y cómo lucirá, etc. Por ahora al menos lo único que vamos a hacer es esperar a que todo esto se termine de compilar. Esto quizás es lo más molesto de los frameworks modernos, que en realidad tienen que compilarse, transpilarse. Y una vez se termine de transpilar o compilar, pues vamos a poder verlo en pantalla. Entonces hasta este punto ya se ha generado, vamos a ir al localhost 4200, vamos a refrescar de hecho, para ver los últimos cambios. Y observa de que ahora tenemos un h1 app y los dos componentes, el primer componente y el segundo están pintándose en pantalla. Ya tenemos lista nuestra estructura, ya podemos empezar ahora a alterarla. Muy bien, vamos ahora a agregar nuestra conexión a Firebase. Ya tenemos casi toda nuestra estructura predefinida, pero vamos a ir agregando algunas cosas más. Nosotros vamos a ir en esta parte donde hemos creado nuestros servicios y en task.service vamos a definir bien cómo vamos a crear o conectarnos a nuestra base de datos de Firebase. Vamos a definir nuestros métodos, etcétera. Pero para hacer eso, lo que vamos a hacer es poder definir bien la estructura que vamos a utilizar, es decir, dentro de task.service.ts vamos a definir nuestra estructura de los métodos, cómo nos vamos a conectar, qué métodos vamos a tener disponibles para poder ir modificando, digamos, nuestra clase o nuestros componentes. Es decir, cuando nosotros tengamos nuestra vista vamos a obtener datos, pero vamos a tener un método ya definido para obtenerlos. Queremos agregar datos, ya tenemos un método predefinido para agregarlos y así. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya he instalado Firebase y Angular Fire 2, entonces vamos a ir a app.module y vamos a, digamos, requerirlos o configurarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, de hecho, todo el código que ya hemos utilizado ya lo tengo aquí, entonces vamos a ir a src y vamos a guiarnos de allí porque los nombres por lo general son bastante largos, entonces siempre tienen nombres bastante complicados de recordar. Entonces vamos a decir, primero vamos a importar algunas bibliotecas, entonces vamos a hacer import, específicamente los módulos. Desde Angular Fire 2 voy a importar su módulo llamado Angular Fire Module. Entonces el autocompletado también ayuda. Entonces este módulo lo tenemos que proveer aquí dentro de imports. Entonces vamos a decir Angular Fire Module. También esta es la manera en la cual vamos a poder tener integración con Angular Fire 2. Pero también vamos a decir ahora que quiero tener o quiero importar desde Angular Fire 2 Firestore, que es la base de datos que estamos utilizando para almacenar nuestros datos. Entonces vamos a decir Angular Firestore Module y de la misma manera vamos a agregarlo aquí en imports, Angular Firestore Module. Finalmente vamos a agregar ahora nuestra conexión a, digamos, ya tenemos la conexión, pero en realidad nosotros no sabemos cómo inicializar la aplicación. Es por eso de que vamos a decir de que aquí debajo vamos a decir Angular Fire Module.initializeApp y initializeApp acepta la configuración de nuestra base de datos, es decir, en qué dirección URL está nuestra base de datos y muchas otras configuraciones más. Entonces, ¿cómo obtenemos eso?
Bueno, antes de continuar vamos a ir aquí en donde está Environments. Y en Environments es la manera en la cual nosotros vamos a poder agregar configuraciones. Por ejemplo, la base de datos, la conexión de dónde está nuestra base de datos. Y cuando queremos cambiar a producción, pues aquí tendríamos otra configuración distinta. Pero vamos a hacerlo simple, vamos a ir a environments.ts y vamos a agregar una acción llamada Firebase. Es un objeto y aquí adentro vamos a definir toda la configuración de nuestra aplicación de nuestra base de datos. Para la base de datos vamos a crearla entonces. Entonces vamos a ir a console.firebase.google.com y si ya tienes una cuenta de Gmail, pues vas a poder creártela de una manera mucho más sencilla y muy fácil. Además es gratuito y cuando quieres pasar a producción tu aplicación, pues es casi lo mismo. Entonces es prácticamente mucho más fácil este modo de crear una base de datos o almacenar tus datos de tu aplicación de Angular en un servicio como podría ser Firebase. Vamos a crear una base de datos entonces. Con tu cuenta de Gmail tan solo le das, te creas una cuenta y le das añadir proyecto. Y aquí pues lo que hará es darnos el nombre de nuestra base de datos. Vamos a decirle que se llamará Angular-fs. Y aquí le seleccionas el país en el cual te encuentras y luego le das crear proyecto. Muy bien, ya la aplicación ha sido creada, entonces vamos a ir aquí en esta parte donde dice Database. Y nosotros podríamos utilizar Firebase, pero Firebase tiene ahora un nuevo servicio llamado Cloud Firestore. Entonces vamos a utilizar este de aquí, porque en realidad como lo están desarrollando tiene características muy novedosas y bastante sencillas de utilizar. Entonces vamos a probar la versión beta. Nosotros vamos a decirle que vamos a empezar en el modo de prueba para no utilizar el modo bloqueado. El modo bloqueado tan solo te va a permitir utilizar la base de datos si antes te has autenticado o te has logueado. Entonces nosotros en este caso, en este ejemplo, no voy a enseñarte cómo crear, digamos, autenticarte en la aplicación en Firebase. Entonces vamos a ir directamente a operaciones de la base de datos. Entonces yo como quiero permitir escribir y leer, tan solo vamos a darle empezar con el modo de prueba. Le damos a habilitar. Y una vez le damos a habilitar, pues lo que hará es crearnos una base de datos. Y allí vamos a definir unos cuantos datos de prueba para obtenerlos y mostrarlos. Entonces, en realidad esta base de datos también nos da la conexión. Y es lo que le vamos a pasar a nuestra aplicación aquí en Firebase, en esta environment.ts. Entonces, al menos por ahora lo que vamos a hacer es que ahora ya se ha creado la base de datos, aquí lo vemos. Vamos a añadir una colección. Una colección es un conjunto de datos. Es decir, voy a agregar tareas. Todas las tareas las puedo agrupar en una colección llamada tareas. Entonces vamos a llamarla a esta colección tareas o tasks. Le damos siguiente y vamos a decirle que cada tarea, por ejemplo, voy a agregar una tarea que tiene un título o title y vamos a decirle tarea, por ejemplo, cenar. Añadir un campo de la descripción y en la descripción vamos a decirle lo siguiente. Tengo que cenar, por ejemplo. Esta es la descripción de la tarea. Si le damos guardar, observa de que ahora lo que nos va a permitir es poder tener la colección de tareas. Aquí tengo una tarea definida por un solo ID y aquí están los campos que le he agregado. Vamos a agregar otra, de hecho. Añadir otra tarea o otro documento. Entonces, de esta manera puedes obtener, digamos, una idea. Cada colección es un conjunto de datos, pero cada dato se llama en realidad un documento. Entonces, este es un dato y aquí es un conjunto de datos. Entonces, vamos a agregar un dato más. Vamos a decirle que tiene como título esta tarea. De hecho aquí también podrías colocarle el tipo de dato, pero por string es bastante sencillo. Entonces vamos a decirle tarea, vamos a decirle correr, por ejemplo. Vamos a añadir un campo, vamos a el campo de la descripción. Y vamos a decirle tengo que correr. Y vamos a guardarlo y así de sencillo pues ya tenemos dos tareas que tengo que realizar. Estas tareas son las que vamos a agregar, eliminar, actualizar con nuestra aplicación de Angular. Muy bien, pero ¿cómo nos conectamos? Vamos a esta parte donde está esta configuración y vamos a ir configuración del proyecto. O Project Overview también, creo que, claro, exactamente en Project Overview también pueden ir en esa parte donde dice añade Firebase a tu aplicación web. Y aquí te da la configuración de Firebase, la conexión, tan solo copias estos datos de aquí, que es como ves la clave, el dominio, donde está tu base de datos, etcétera, lo copias. Vamos a ir a nuestro Firebase, lo pegamos, guardamos. Y ya tengo la configuración en un archivo, pero no lo estoy utilizando, vamos a utilizarlo. Entonces ya puedo cerrarlo. Vamos en app.module y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí, antes de importar vamos a decir import from
Primero tengo que, como estoy en app.module, tengo que subir un nivel para entrar a la carpeta environments. Entonces salgo un nivel, entro a la carpeta environments, requiere ese archivo llamado environment. Y ese archivo environment tiene digamos un atributo llamado environment. Y así de sencillo, porque aquí lo vemos, de environments tiene un atributo llamado environment. Entonces eso es lo que estoy importando. Ahora, de ese environment es lo que le voy a pasar la conexión de Firebase. Entonces le digo environment.firebase. Y así de sencillo, pues ya me puedo conectar. De hecho puedo pasarle un nombre. Entonces le puedo decir Angular-FS de Angular Firestore. Guardo. Y si no tenemos ningún problema en nuestra aplicación de Angular, vamos a ir a la consola. Si no vemos ningún mensaje, digamos estos mensajes gigantescos que dan siempre estos frameworks, entonces todo va a estar funcionando perfecto. Se refresca la aplicación. Y si no tenemos nada, pues todo perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de definir todos los métodos que vamos a tener disponibles para nuestra aplicación. De hecho, hay algo a notar. Cuando creamos un servicio aquí en Task Service, nos crea un servicio, perfecto. Pero nosotros, en realidad Angular no lo ha enlazado a app.module.ts. Aquí si lo ves, no hay ningún servicio. Lo crea pero no lo enlaza. A diferencia de los componentes sí los crea y los enlaza, como aquí los ves. Pero entonces vamos a importar ese servicio. Entonces vamos a decir import. Vamos a importar desde. Entro a la carpeta services. Luego a la carpeta task service. Al archivo task service. Y quiero esa clase llamada task service. Muy bien, y vamos a importarla aquí debajo. Vamos a decirle aquí en providers task service. Y así de sencillo, si guardamos, pues vamos a ir a nuestra aplicación y no tenemos ningún error. Pero ya es, digamos que ya está lista nuestra aplicación para poder definir los métodos que nos permitirán almacenar, editar, etcétera con los datos. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo un poco mejor nuestra interfaz para empezar a utilizar nuestros servicios. Vamos a cerrar esto de aquí y vamos a ir a app.component.html. Vamos a quitar este h1 de aquí porque voy a crear una navegación antes del container. Entonces vamos a agregar una etiqueta nav. Esta etiqueta nav tendrá una etiqueta div. Esta etiqueta div tendrá una clase llamada navbar digamos de Material CSS llamada navbar wrapper, que creo que se llama. Entonces vamos a dar, de hecho como ya lo tengo escrito, tan solo tengo que revisarlo. Ahora nosotros vamos a ir definiendo nuestros componentes de una manera mucho más sencilla. Entonces nosotros, aunque podemos, digamos, subdividir también un componente para nuestra navegación, de esta manera es mucho más sencillo. Entonces navbar wrapper y vamos a colocarle un color, decirle light blue. Y aquí adentro vamos a decirle una clase de Angular llamada, por ejemplo aquí que no vaya a ningún lado, pero vamos a decirle que diga task app. Y vamos a crear una clase que sea navbar brand logo. No, se llama navbar logo y que sea centrado. Para que esté centrado el texto. Y de esta manera tan sencilla pues ya obtenemos una navegación. Es decir, se refresca y ya tenemos una navegación. Pero el task app no me lo está leyendo. Vamos a ver cómo se llama. Se llama brand logo, no navbar logo. Entonces brand logo. Y con esto pues ahora sí obtenemos el título centrado. Y de hecho hay un error parece porque me lo está colocando en rojo. Muy bien, no es importante tampoco, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a definir, digamos, nuestra manera en la cual vamos a poder tratar de definir bien el componente de tareas, listar los datos. Entonces vamos a ir allí. Vamos a ir a nuestros componentes, en tareas, y en task.component.ts es el primer paso que tenemos que hacer para poder listar datos. Entonces vamos a components, task component. Y aquí es donde vamos a primero requerir unas cuantas cosas. Por ejemplo, voy a requerir la clase de tareas que ya hemos creado. Task from. ¿Dónde está esa clase de tareas? Pues tengo que subir 2 niveles y entrar a la carpeta models. Entonces subo un nivel, subo otro nivel, entro a la carpeta models y finalmente requiero tareas. Ahora, como ya tengo las tareas, ya las tengo disponibles en mi clase. Ahora, ¿qué más puedo requerir? Del servicio. Entonces voy a importar from. Primero tengo que subir un nivel, entrar a otro nivel, de hecho, entrar a la carpeta services y requerir el servicio que hemos creado, task service. Y la clase se llama task service. Ahora, para empezar a utilizarlo es bastante sencillo. Tan solo le digo que public task service y que sea de tipo task service. De esta manera ya puedo utilizar el servicio que hemos creado anteriormente dentro de mi clase, dentro de esta clase de aquí.
Ahora como ya los tengo, pues vamos a empezar a utilizarlo. El método principal que se va a encargar de cargar nuestros datos desde Firestore a nuestra aplicación de Angular es el método ng-init, porque es el primer método que se ejecuta cuando el componente carga. Entonces, apenas se carga el componente, quiero que los datos se carguen. Entonces vamos a crear aquí una propiedad llamada task, que será un arreglo de tareas, que tendrá el tipo de datos de un arreglo de tareas. Vamos a escribirlo bien. Y muy bien. Lo que hacemos aquí en ng-init es llenar esas tareas. Entonces le digo this.task. De hecho voy a escribirlo bien. This.task. Y lo que vamos a hacer es llenarlo. Para llenarlo, de hecho vamos a primero requerir el servicio. Entonces le digo this.taskService.getTask. Y recuerden de que esto me retorna un observable. Entonces le digo subscribe. Y me va a retornar las tareas. Entonces le digo que por cada tarea, por las tareas que me retorna, lo que quiero es poder mostrarlas por consola, por ejemplo. Entonces vamos a mostrarlas por consola. Si vemos esto por consola, pues todo está yendo bien, porque lo único que estoy haciendo es mostrar por consola los datos de mi aplicación. Property ID is not... vamos a ver dónde es el problema. Muy bien, lo que he hecho aquí es tan solo decirle que me muestre por consola las tareas. Y si vamos a nuestra aplicación, ahora sí las vemos. En realidad lo único que he hecho es reiniciar en la consola. A veces se traba esto de el transpilador, es decir, a veces se traba y tienes que reiniciar simplemente la aplicación. Como ves, aquí tengo las tareas que ya tenía en mi Firestore. Aquí tengo la descripción, el título y el ID. Entonces de esta manera pues ya estamos obteniendo los datos, tan solo tenemos que mostrarlo en nuestra pantalla. Y es lo que vamos a empezar haciendo. Entonces vamos a... Primero, en mis tareas vamos a hacer lo siguiente. En lugar de mostrarlos por consola, vamos a asignarlo a esta propiedad de tareas. Entonces vamos a decir this.task es igual a task. Y de esta manera pues ya las tenemos almacenadas en nuestra clase. Como ya la tenemos en nuestras clases, vamos a ir a nuestra vista. Es decir, vamos a ir a task.component. Y vamos a crear un div que se encargue de listarlas todas mis tareas. Entonces vamos a crear un div. Y de hecho vamos a ir allí. Vamos a ir a taskComponent.html. Y primero, vamos a colocar una condicional, si hay tareas o no. Entonces vamos a decir a través de una directiva ng-if, si hay tareas o no, es decir, si task.length, es decir, si la longitud de las tareas es mayor a 0, pues que utilice esta tarea, que utilice esta template, este div, para mostrar aquí adentro los ítems. Pero caso contrario, si no hay nada, pues que utilice notas. Vamos a colocar notas. Y de esta manera, en realidad vamos a crear lo siguiente. Tan solo síganme el ejemplo de aquí. Hay una manera en Angular de poder agregar templates. ¿Qué es este template? Es como colocar una directiva, es como colocar otra etiqueta alternativa. Es lo siguiente. Lo que le estoy diciendo aquí es, si hay tareas, si tengo en mi arreglo de tareas, en realidad hay tareas, o es mayor a 0, entonces colócalas e itéralas dentro de este div. Caso contrario, si no existe, ejecuta o muestra este template notas o esta etiqueta notas. En gTemplate vamos a decirle que tendrá el ID notas, de no hay tareas. Entonces, si me muestra el template, que me muestre una etiqueta P que diga que no hay tareas aún. Entonces vamos a decirles no hay tareas aún. Y así de sencillo, es como colocar una condicional bastante sencilla. Si hay tareas, muéstrame esto. Si no hay tareas, muéstrame esto. Y aquí vamos a poder, ahora como ya está confirmado que si hay tareas, pues vamos a poder iterarlo. Entonces vamos a colocar un UL simplemente, un UL. Y el UL pues vamos a utilizar la directiva de ng-for. Entonces vamos a decirle ng-for. Y ng-for lo que se va a encargar es de iterar las tareas. Entonces le digo tareas de tareas. Y de hecho es un let. Entonces de esta manera estoy teniendo una tarea única, una tarea por cada ítem. Pero de hecho vamos a crear una clase de Materialize llamada Collection, que es para almacenar una lista en Materialize. Y observa de que cada elemento LI dentro del UL almacenará una tarea única. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, entre llaves, tarea.title. Y de hecho cada LI tendrá una clase vamos a colocarle la clase collection item. Collection-item. Y de hecho aquí adentro vamos a colocarle estos títulos. Guardamos y si vemos nuestra lista de ítems en nuestra aplicación listados, pues ya estamos obteniendo la lista de ítems. De hecho vamos a ver que tengo un error, ng-for fo.
Aquí parece que aquí, claro, aquí es off, no fo. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Refresca y observa de que al menos ahora me está mostrando dos tareas, pero una no se muestra correctamente. Quizás una tiene un título equivocado. Vamos a ver, title, y de hecho aquí lo tiene. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a darle que aquí, de hecho vamos a eliminar esta tarea de aquí porque lo he escrito mal. Entonces, esta tiene un título bien, esta de aquí no tiene título. Vamos a añadir campo. Vamos a decirle title, tarea 1. Probablemente si lo tienen el error le funciona, si no también no es ningún problema. Observa de que ahora tengo dos tareas. Muy bien, este es mi componente que se encarga de listar tareas. Pero vamos a ir agregándole más funcionalidad. Al menos hasta ahora, por ejemplo, vamos a listar también, aparte del título, vamos a colocarle, por ejemplo, el task.description. Porque cada tarea tiene una descripción. Y si nosotros guardamos, pues observa, de hecho vamos a colocarle el título dentro de un strong para que esté más resaltado. Entonces strong y adentro le colocamos el título. Entonces de esta manera pues ya lo obtenemos. Observa de que ahora al menos, bueno, se tiene que refrescar. Y una vez lo que hacemos hasta este punto no es más que, por ejemplo, tener una lista de tareas, tan solo listando las tareas que ya tengo. Muy bien, ya hemos avanzado al menos hasta este punto. Pero vamos a empezar a ir agregándole ahora los otros métodos, es decir, poder eliminarlo, actualizarlo y poder empezar a agregar más tareas. Entonces, para agregar más tareas, recuerda de que el componente que se encarga de eso es add_task_works, o add_task en realidad. Vamos a ir a add_task, entonces vamos a ir a agregar tareas, el componente llamado agregar tareas. Y aquí en este componente lo que vamos a hacer es reemplazar este P por un formulario. Entonces vamos a enfocarnos bien allí para poder agregar las tareas, definir nuestra interfaz y poder agregar tareas a nuestra base de datos de Firebase o Firestore. En realidad lo que vamos a hacer es agregar una clase card, un div con una clase card que será un recuadro, y dentro de este recuadro vamos a decirle que tendrá una clase llamada card center, card content, perdón, para agregar contenido, y dentro de card content vamos a agregarle un span con la clase card title para agregarle un título. El título vamos a decirle agrega una tarea add task. Y una vez tenga el título, pues vamos a decirle abajo un formulario. Vamos a poder escribir un formulario aquí dentro. El action no tendrá, pero sí tendrá un evento llamado ng_submit, que es un evento que se ejecutará cuando nosotros demos un enter o ejecutemos el método del formulario. Lo vamos a ejecutar a través de un input submit. El input submit lo que hará es más que todo tener una clase llamada btn light para que tenga, digamos, sea del mismo color que la navegación. Pero aparte también necesita campos, es decir, este ng_submit tiene que ejecutar un método. El método que vamos a ejecutar se va a llamar add_task. Entonces vamos a colocarle, bueno, se va a llamar onSubmit en realidad. OnSubmit. Este método lo vamos a crear nosotros mismos dentro de la clase add_task.component.ts. Pero al menos por ahora lo vamos a dejar aquí. Vamos a decir ahora que dentro del formulario vamos a colocar dos filas. Entonces vamos a decir una clase llamada row, para que cada fila contenga un input. Entonces cada input tendrá una... De hecho esta fila contendrá dos inputs distintos. Entonces el primer input tendrá una clase que sea específicamente para agregar el título. Entonces vamos a decirle input field. Y el tamaño será call-s6. Y de esta manera pues ya obtenemos digamos un estilo el cual vamos a poder colocar a nuestro input. Aquí adentro vamos a crear un input de tipo texto. Y el input de tipo texto tendrá digamos un placeholder que sea agregar un título, add title. Y también vamos a necesitar dos atributos especiales. Uno, el nombre del input, es decir, title. Y una manera de hacer two-way data binding, o una manera de poder actualizar nuestra vista y al mismo tiempo que escribimos los datos. Ahora para hacer esto vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir los corchetes y aquí adentro vamos a decirle ngModel. Pero aquí nosotros vamos a darle el nombre del campo, es decir, vamos a decirle que aquí dentro del formulario de add_task existirá un título. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahora vamos a copiar esto de aquí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. De hecho este de aquí será algo muy parecido, solo que no contendrá un título, sino que será una descripción. Add description.
el nombre será description y el ng-model también será description. Así de sencillo, pues ya tenemos definido. Pero el ng-model nos dará un error fatal, porque en realidad Angular ya no viene por defecto una manera de poder instalar o poder utilizar two-way data binding. Entonces tenemos que importar forms module. Entonces vamos a app.module.ts y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar from Angular forms este módulo llamado forms module y vamos a importarlo como cualquier otro import. Entonces vamos a decir forms module. Muy bien, de esta manera guardamos. Y si vamos a revisar ahora nuestra aplicación, pues se tendría que ir este error porque ya lo tenemos definido en ng-model dentro de nuestro framework de Angular. Entonces, si todo se compila, de hecho vamos a refrescar por si acaso, y vamos a ver qué resultado obtenemos. Muy bien, no tenemos ningún error. Aquí tenemos el formulario. Vamos a ir ahora a task component. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando ejecutamos el formulario, ejecutamos un método llamado onSubmit. Entonces este método llamado onSubmit es el que vamos a crear ahora. Vamos a ver si vamos a a task component. Vamos a escribir este método llamado onSubmit. Y este método onSubmit lo que hace es poder recibir los datos. Es decir, cada input tiene dato que me está pasando. Entonces, como cada input tiene un dato, vamos a recibir esos datos a través de un modelo. Y ese modelo que vamos a enviar a Firestore. Entonces vamos a primero definir el modelo. Vamos a decir, voy a crear una propiedad task que sea de tipo task. Y aquí me estará lanzando un error porque no tiene esta clase task. Entonces vamos a importarla. Vamos a decir import task from. Como estoy en un componente, tengo que subir un nivel, subo otro nivel y recién puedo entrar al model, a la carpeta models. Entonces subo un nivel, subo otro nivel, entro a la carpeta models. Bueno, vamos a ver cómo se llama. Se llama models. Y finalmente a task. Entonces, de esta manera pues ya tengo las tareas. Pero en realidad las tareas tienen que tener, digamos, voy a inicializarlas con un atributo o un objeto con los campos vacíos, para que luego se actualicen eso a medida que el usuario escriba. Es decir, el título será en blanco y la descripción también será en blanco. Muy bien, entonces cuando le demos onSubmit, esos datos son los que se van a actualizar. Entonces vamos a decirle si, de hecho podemos hacer una pequeña comprobación. Le decimos si el this.task.title es diferente de vacío, es decir, si hay algo o me estás insertando algo, y al mismo tiempo el this.task.description es también diferente de vacío, es decir, de un string vacío, pues ahora sí agrégalo. Entonces, como lo quieres agregar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir desde el servicio this.taskService, pero no tengo el servicio, tengo que importarlo primero. Vamos a hacer eso. Import from. ¿Dónde está el archivo de servicio? Pues tenemos que subir un nivel, tenemos que subir otro nivel, entrar a la carpeta services, requerir ese archivo taskService. Una vez lo hemos requerido, vamos a decir taskService. Y una vez lo hemos requerido, vamos a ir al constructor. Y aquí vamos a decir public. Vamos a requerirlo. Public taskService. TaskService, es decir, el servicio que ya hemos creado. Ya tenemos una instancia, entonces vamos a empezar a utilizarla acá. Le decimos this.taskService. Como este se encarga de agregar una tarea. Y le pasamos la tarea. Recuerda que la tarea que la obtenemos en el modelo. Entonces decimos this.task. En otras palabras, el servicio ya que habíamos creado previamente le estamos dando la tarea que tiene que agregar. Y la tarea es este de aquí, que se está actualizando cuando el usuario empieza a digitar y el modelo se empieza a actualizar. Así de sencillo, pues ya obtenemos la tarea que se está almacenando. Una vez tenemos la tarea, en realidad luego que se agrega vamos a limpiar el campo. Entonces vamos a decir this.task.title es igual a vacío y this.task.description es igual a vacío, para que se limpien los datos. Entonces guardamos y hasta este punto pues ya funcionaría. Entonces vamos a probar si podemos agregar datos. Vamos a ir a nuestro formulario y vamos a hacer, por ejemplo, tarea 3, haciendo una prueba. Prueba nada más, vamos a ver. Prueba. Enviar. Y un error. onSubmit is not a function. Vamos a ver cuál es el problema. Me dice que, claro, onSubmit aquí lo he escrito mal, es con una S mayúscula. Y en mi interfaz también está de esa manera, es onSubmit con una S mayúscula. Muy bien, vamos a probarlo una vez más.
vamos a decir tarea 3. De hecho lo he reiniciado otra vez. Entonces vamos a ir a tarea 3. Vamos a ir otra vez. Tarea 3. O tarea 4, en realidad da igual. Prueba. Enviar. Y parece que ahora no se está ejecutando este input. Vamos a ver cuál es el error. Si refrescamos y si vemos la tarea listada es porque sí lo he enviado, pero no apareció nada. No, de hecho no lo he enviado. Vamos a ver cuál es el problema. OnSubmit, aquí está. Entonces cuando se emite el evento ngSubmit, ejecuta el evento onSubmit. Pero ha ocurrido un error que no me lo muestra. Entonces vamos a ver cuál es el problema. This.task. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ir a nuestro component.html. Y en realidad hasta este punto pues no deberíamos tener ningún problema con el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es de que el método ngSubmit, vamos a comprobar si está funcionando. Entonces vamos a decir log y que diga cualquier cosa, por ejemplo, para probarlo simplemente. Entonces vamos a ir a nuestro Angular y si todo funciona bien, pues vamos a decir cualquier cosa, vamos a agregar enviar y si se ejecuta el evento, pero no se ejecuta, no se está ejecutando no se está ejecutando el método, no lo está enviando. Entonces vamos a ver por cuál es el problema. This.task.component. Y en realidad lo único distinto que podríamos tener es de que al momento de que esta validación se está ejecutando, pues quizás no lo envía. Entonces vamos a ver cuál es el problema. This.task. Claro, al momento de que nosotros estamos modificando esto de aquí, tendría que ser task.title. Y aquí también tendría que ser task.description. Porque este es el modelo que estamos actualizando. Entonces vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación. Entonces, de hecho, así es como lo había especificado aquí en la interfaz. Si mal no me equivoco, así es. Entonces vamos a agregar un dato más. Enviar. Y observa cómo se agrega. Entonces, ahora sí ya está funcionando. Era un error tan solo en el engine model. Estaba actualizando un modelo distinto. Tiene que ser el modelo de las tareas. El modelo de estas tareas de aquí, para que este modelo luego que se actualiza lo almaceno. Y así de sencillo ya hemos almacenado los datos. Ahora tan solo ya tenemos el listar y el crear, nos falta el actualizar y el eliminar. En realidad vamos a empezar con el eliminar, que es el más sencillo. Ok, para el eliminar va a ser mucho más sencillo, porque vamos a ir a app, a components, a task.component.html. Y en este LI lo que vamos a hacer es de que cuando den doble clic vamos a actualizar y eliminar. Es decir, doy doble clic y se elimina el primer ítem. Pero también vamos a colocarle un botón y también un icono para que pueda eliminarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La funcionalidad en realidad ya la tenemos escrita en nuestro servicio. Entonces vamos primero a utilizarlo simplemente. Pero nosotros, para empezar a decirle que cuando damos doble clic se elimine, pues vamos a colocarlo dentro de un pequeño evento de Angular llamado doble clic. Entonces, de hecho, para colocarlo es bastante sencillo, porque tan solo tenemos que decirle al LI, le agregamos un evento que sea double click. Entonces de esta manera le decimos cuando dé doble clic qué evento se va a ejecutar, pues que se ejecute el evento llamado delete task. Y este evento lo que recibe es el evento propio del que se ha ejecutado y la tarea que ya hemos iterado, para que pueda encontrar la tarea que quiere eliminar. Aparte de esto, en realidad lo que vamos a hacer es de que si nosotros guardamos y vamos ahora a nuestro componente taskComponent.ts, vamos a tener que crear ese evento llamado delete task. Entonces delete task recibe el evento y recibe la tarea. Como recibe los dos, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, que al momento de eliminar, yo quiero que me confirme si en realidad quiere eliminarlo. Entonces para hacer eso es bastante sencillo. Tan solo vamos a utilizar una ventana propia del navegador. Entonces vamos a decir cons. Primero un confirm. Confirm es para que aparezca una ventana y vamos a decirle si está seguro que quiere eliminar. Si está seguro
que quieres eliminar el documento. Entonces, si estás seguro que quieres eliminar, pues luego este confirm me retorna, dependiendo si ha dado aceptar o cancelar, me retorna verdad o falso. Entonces vamos a decir en una constante response, la respuesta que me ha dado el usuario. Entonces luego vamos a examinar esta respuesta. Simplemente vamos a decir si respuesta, si response, si la respuesta es verdadera, pues elimínalo. Entonces para eliminarlo, desde el servicio, this.task.service, delete task y la tarea que queremos eliminar. Así de sencillo. Pero una vez lo hemos eliminado, pues en caso contrario, si no lo ha eliminado, que dé return simplemente. Entonces así de sencillo, vamos a ver. Vamos a ir a nuestra aplicación. Se está reiniciando. Y luego vamos a ver listadas las tareas. Vamos a doble clic en la tarea, por ejemplo la de aquí. Are you sure you want to delete? Entonces vamos a decir OK. Y parece que tenemos un error. Me dice documento una referencia inválida. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Probablemente sea un problema en el servicio. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Un documento, una referencia inválida, debe tener un número de segmentos. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Las tareas. De hecho vamos a comprobar si tenemos la tarea, si se está mostrando correctamente. Entonces esto se reinicia. Y para comprobar simplemente si tenemos la tarea, voy a mostrarla por consola, así como lo he listado allí. Vamos a dar... este es un problema que estoy teniendo últimamente, de que se está refrescando 2 veces. Y parece que sí lo lista la tarea, pero el ID no lo está mostrando. Entonces vamos a ver, creo que es un problema en el servicio. Entonces vamos a ir a Services, Task Service, y donde está el Delete, TaskDoc. Claro, el TaskDoc, en realidad lo que tenemos que hacer es que el TaskDoc tenemos que hacerle que sea un tipo de dato de documento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este de aquí me faltó, que sea TaskDoc, que sea de un tipo document angular Firestore document, y que sea de tipo document. Vamos a guardarlo y ahora sí podemos... Era un problema tan solo del documento, es decir, tiene que primero ubicarse bien para poder encontrar el documento y eliminarlo. Entonces vamos a intentarlo una vez más, que ahora sí ya está definido de una mejor manera el servicio. Vamos a eliminar primero. ¿Está seguro que quieres eliminarlo? Le damos OK. Y parece que el documento debe tener un número de segmentos. Claro, y aquí en el delete task, como yo quiero que haga referencia a la propiedad que he definido, entonces vamos a decirle this.taskDoc y this.taskDoc. De hecho, aquí también tendría que ser this.taskDocDelete para que pueda encontrar la referencia que he definido previamente. Me faltó eso. Entonces, ahora sí guardamos. Vamos a nuestra aplicación. Y lo que vamos a hacer ahora es ver si ahora sí puede eliminar. Porque si nosotros utilizamos el método de doble clic y si elimina, pues ese método lo podemos reutilizar para un botón, para cualquier otro componente. Entonces vamos a dar un clic, por ejemplo, en uno. Doble clic. Si lo quiero eliminar, le doy OK. Y de nuevo tengo el mismo problema, Task Component HTML3. Entonces, y finalmente aquí también tengo otro problema, que no es de la colección, es decir, no es del Task Collection, es de... Aquí hacemos referencia a AFS, el mismo servicio de la conexión de Angular Firestore. Entonces luego que hago digamos acceso al Firestore, ya puedo acceder al documento específicamente. Entonces de esta manera es como lo podemos acceder, no desde directamente la colección. Muy bien, ahora sí, intentando una vez más que todo esto funcione. Vamos a dar, por ejemplo, quiero eliminar este ítem y finalmente se va. De hecho vamos a eliminar estos dos que están mal escritos y finalmente se va. Muy bien, ahora en realidad si nosotros no queremos eliminarlo por doble clic sino por un botón, podemos hacerlo también, porque nosotros el método es independiente. El método no le importa si utilizamos un botón, doble clic, etc. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una interfaz en la cual vamos a decirle que por un botón es el cual se va a ejecutar el método. Para hacer eso es bastante simple si utilizamos un icono, porque de esa manera el usuario va a tener una idea de qué hace cada icono. Entonces lo que vamos a hacer es ir a taskcomponent.html y vamos a agregar abajo de donde está el título, vamos a agregar otro div, y este div tendrá una clase que sea específicamente para agregar, digamos, el contenido. Entonces vamos a decir secondary content. Dentro de este div es donde vamos a agregar los enlaces. Entonces vamos a decirle que el primer i, de hecho vamos a colocar una clase a, y el primer i es el que contendrá, digamos, de hecho aquí vamos a colocarle un numeral,
tendrá una clase de FontAwesome. Entonces FontAwesome guión, por ejemplo, para el primer icono que sea que nos permita mostrar, por ejemplo, un trash, un tacho de basura para decir que es eliminar. Y de hecho, luego de aquí, lo que podemos hacer es que este i cuando dé un clic, o esta etiqueta a cuando dé un clic, lo que puedo hacer es de que ejecute el método de nuevo delete task, y de nuevo que le pase el evento. Entonces le digo event y finalmente la tarea. Entonces si guardamos y vamos a nuestra aplicación, pues vamos a obtener exactamente lo mismo. Entonces a través de ese botón podríamos tener exactamente el mismo comportamiento. Aquí vemos un icono del trash. Entonces tan solo le damos un clic. De hecho esto se reinicia a cada momento. En realidad no sé cuál sería, ya sería para verlo otra vez. Pero vamos a dar un clic en el trash. ¿Estás seguro que quieres eliminar? Y observa de que ya cuando aparece esta alerta ya me está diciendo que está ejecutando el mismo método. Entonces le damos OK y se va. Muy bien. Entonces vamos a agregar otro icono que nos permita editarlo. De hecho vamos a copiar esta clase de aquí. Esta clase de esta etiqueta A. Solo que vamos a cambiarle algunas cosas. Ya no solo será un icono para eliminar, sino para editar. Entonces este no será FA Trash, sino vamos a ver cómo se llama el icono. Que de ese lápiz, creo que es Pencil. Exactamente, es Pencil. Y finalmente el método se va a llamar UpdateTask, dejándolo listo ya para luego para poder digamos editarlo luego. Entonces este método se llamará UpdateTask y es el cual vamos a utilizar en nuestra clase. Aquí vamos a decir UpdateTask y lo mismo, vamos a dejarlo listo. Muy bien, al menos ahora ya podemos eliminar nuestros datos, ya podemos almacenarlos, editarlos y eliminarlos. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos ahora en actualizar los datos. Vamos a ir a UpdateTask en nuestro taskComponent.ts. En este método UpdateTask es donde vamos a definir cómo vamos a eliminar un dato. Pero de hecho cuando ejecutamos este método está recibiendo dos parámetros, el evento y la tarea que queremos eliminar. Y exactamente como hicimos con el DeleteTask vamos a tener que hacer la jugada. También vamos a tener que empezar a ejecutar del mismo servicio que ya hemos creado el método UpdateTask. Entonces vamos a decir this.taskService.UpdateTask y le pasamos la tarea que queremos actualizar. Pero esta tarea en realidad es la tarea que queremos empezar a modificar. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer para poder actualizar los datos? Muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo modelo, un nuevo objeto que se llame task2edit, por ejemplo, tarea editar. Que sea de tipo tarea. Y esa tarea la vamos a llenar, pero cuando nosotros demos clic en el botón editar, la vamos a actualizar. Sé que suena complicado, pero vamos a ver de qué se trata. Aparte de este task edit, voy a utilizar o crear otra propiedad llamada edit state, el cual se va a encargar de mostrar y ocultar un formulario que me va a permitir editar los datos. Entonces, edit state será de tipo boolean y tendrá por defecto un valor de falso, porque por defecto el formulario no se va a mostrar. Ahora, para utilizar esto es bastante simple, porque vamos a ir a nuestro app.component.html, perdón, task.component.html, y cuando nosotros demos clic en la etiqueta A, en este edit o en este pencil, es donde en realidad se va a mostrar ese formulario. Entonces, cuando demos clic en este lápiz, se va a empezar a mostrar un formulario que digamos que depende de esa propiedad edit state. Entonces vamos a crear primero ese formulario. Para crearlo, lo que vamos a hacer es que luego de la etiqueta A, luego del div, dentro del mismo, luego de las etiquetas A, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un div, pero este div se va a mostrar de manera condicional, es decir, solo, vamos a decir ngIf, vamos a decirle crea este div, o muéstralo, solo si el edit state, que es boolean, es verdadero y si el task2edit, es decir, la tarea que quiero editar, task2edit, es exactamente igual a la tarea.id, es decir, el task.edit.id, de hecho. Si el ID de la tarea que estoy editando es igual a la tarea que he seleccionado, pues entonces sí, muéstrame este formulario para poder llenarlo. Entonces el formulario en realidad lo mismo, no tendrá digamos un action, pero sí tendrá un evento llamado onSubmit. Y este onSubmit hará lo mismo, es decir, no se llama onSubmit, se llama ngSubmit. Y este ngSubmit lo que disparará es un evento llamado UpdateTask. Y este UpdateTask en realidad no es el encargado de, digamos, es el encargado de actualizar, entonces recibe la tarea.
Y lo mismo, vamos a tener que colocar aquí adentro algunos campos. Por ejemplo, vamos a colocar dentro de una clase de materialize un row, pero aquí vamos a colocar un div que sea específicamente para un input. Entonces vamos a decirle this class input field y vamos a colocarle una clase de call s6 para que le dé un espaciado. Y adentro vamos a agregarle el input, es decir, input text con el nombre del título. Pero aparte del título vamos a colocarle también el placeholder de edita un título. Y vamos a colocarle el ng model para que lo pueda llenar los datos, es decir, para que pueda, digamos, cuando damos un clic, pueda llenar este input con el dato anterior. Entonces vamos a decirle que tendrá title. Y así de sencillo, pues ya tenemos nuestro, bueno, de hecho de nuevo iba a cometer el mismo error, task.title. Y así de sencillo ya tenemos nuestro primer input. Vamos a copiarlo. Y vamos a hacer lo mismo para el description. Entonces vamos a decir name description, placeholder edit description y ngModel task.description. Ahora, cuando ejecutamos este submit, lo tenemos que ejecutar a través de un botón. Entonces vamos a ejecutarlo luego de los div. Un input de tipo, bueno, de hecho es un input de type submit. Vamos a decirle value que diga update. Y la clase vamos a decirle que es btn, vamos a ver qué color le he colocado. También es el mismo color, de hecho es btn, tan solo es un btn. Entonces, luego del botón, de hecho vamos a dejarlo así, vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos hasta este punto. Si nosotros vamos a Angular Firestore y si damos un clic en este icono del editar, es el icono del lápiz, pues lo primero que tenemos que hacer es de que nos muestre ese formulario. Y de hecho si doy un clic no pasa nada, principalmente porque cuando doy un clic el formulario no ha cambiado de estado. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación de task.component y cuando doy un clic en update task, yo quiero que el estado el estado de si se quiere mostrar o no cambie, para que el formulario aparezca y desaparezca. Recuerda que el formulario está recibiendo una condición. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Update task, lo que voy a decirle es lo siguiente. This vamos a decir, bueno, de hecho aquí el task.component.html al momento de ejecutar el evento ejecuta el update task, pero cuando yo doy un clic, en realidad cuando yo doy un clic aquí en el pencil, en realidad se ejecuta el edit task. Se ejecuta el edit task porque el edit task lo que hace es, digamos, cambiar el estado del componente. Entonces tan solo el edit task se encarga de poder cambiar el estado, mientras que el update task se encarga de actualizarlo en realidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando dé un clic en edit task aquí en el pencil o en el lápiz, vamos a ir a nuestro componente y vamos a escribir exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí otro evento llamado edit task y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir el evento también y la tarea. Pero lo que vamos a hacer es primero cambiar el estado. This.editState vamos a cambiarle por el opuesto. Entonces el contrario de this.editState, para que pueda editar el estado. Entonces de esa manera se va a mostrar o ocultar el formulario. Pero al mismo tiempo también quiero de que la tarea actual, el modelo de la tarea, this.task, de hecho aquí no lo tengo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí no tengo ninguna tarea única, entonces vamos a poder listarla. Entonces antes digamos de poder actualizarla, vamos a hacer lo siguiente. This.task2edit, aquí debajo, this.task2edit va a ser igual a this.task. Bueno, no this, sino task simplemente, que es la tarea que me está pasando. Si guardamos, lo que vamos a hacer es de que ahora ese lápiz lo que me tiene que mostrar es, digamos, ocultar y mostrar ese formulario. Entonces, ahora me está mostrando, si doy un clic en el lápiz, me muestra el formulario. Y observa de que me muestra con los datos que he tenido, es decir, el título y la descripción. Pero el update en realidad no es, si nosotros ejecutamos el update, recuerda de que el update no tiene todavía bueno, ejecuta el método del update. De hecho vamos a comprobarlo porque cenar, por ejemplo cenar 2, tengo que cenar, vamos a separarlo y vamos a darle a actualizar. Claro, el propiedad del ID es indefinido. Claro, aquí he tenido un problema. El update task en realidad no recibe ningún evento porque recibe la tarea directa. Es por eso que me da un indefinido, porque el onSubmit no dispara ningún evento. Muy bien, entonces solo lo dejan update task y recibe como propiedad task. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros actualizamos, por ejemplo, tengo que cenar,
Vamos a actualizarlo y vamos a cambiarlo ahora por alguna otra propiedad. Vamos a dar un clic, cenar, vamos a decirle correr ahora. Y esto se actualiza porque está haciendo doble two-way data binding. Entonces tengo que correr ahora. Actualizar. Y si ahora al menos lo que está haciendo es de que si comprobamos si en realidad lo ha hecho. Porque el problema ahora que podríamos tener es de que no lo actualice. Entonces sí lo ha actualizado. El hecho es de que no me lo ha mostrado. Es decir, yo lo he actualizado y no ha cambiado el estado del componente que me muestra que se ha actualizado. Aunque sí lo hace. Entonces para cambiarlo vamos a decirle que luego de actualizarlo, pues vamos a empezar a, digamos, cambiar el estado para que se oculte el formulario nuevamente. Entonces vamos a hacerle this.editState y vamos a decirle que sea falso ahora. Entonces, y de hecho luego le decimos que la tarea actualizar task2edit también sea null para que quede vacío. Y de esa manera pues también ahorramos, dejamos limpio el campo para que no quede ningún posible error. Si nosotros guardamos, muy bien, aquí tenemos vamos a decir, por ejemplo, vamos a agregar una tarea nueva. Agregamos, vamos a actualizar esta tarea que le he agregado así nada más. Vamos a decirle, de hecho, vamos a darle aquí. Parece que tengo un pequeño error. Vamos a darle... Sí, parece que tengo un error aquí en la interfaz. Es mejor verlo de una vez. Aquí cuando he dado un clic en el I, parece de que ha ocurrido un error que me ha reconocido en la etiqueta A. Entonces vamos a ver cuál es el posible error. Vamos a guardarlo. Entonces... Muy bien, vamos a agregar una tarea nueva y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a ir al primero, vamos a dar editar. Vamos a dar correr. Por ejemplo, ya vamos a darle otra más. Por ejemplo, claro, el problema que estoy teniendo aquí es de que todo el LI tiene el atributo de doble clic. Entonces al dar doble clic, pues que me reconoce ese atributo. Entonces vamos a quitarlo. En realidad porque era tan solo para mostrarles. Ya luego si quieren quedarse con ese atributo, tan solo lo utilizan. Vamos a quitarle ese doble clic porque además ya tengo el otro icono que se encarga de eliminarlo, así que no necesariamente necesito este. Guardo. A veces pasa este problema con las interfaces, así que no es nada nuevo en realidad. Y en realidad no sé por qué se reinicia dos veces. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar por ejemplo el primer atributo el primer campo. Entonces, muy bien, vamos a editar entonces el primer atributo de aquí. Vamos a dar un clic. Vamos a dar un clic. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle tarea 1. Vamos a darle tarea 1 descriptions. Vamos a darle a actualizar. Y observa de que ahora ya lo había actualizado anteriormente. Solo que ahora parece que sí lo ha actualizado. Entonces es mucho mejor. Y finalmente hemos acabado con nuestra aplicación. Es así de simple. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda de que si quieres conocer mucho más de desarrollo web y programación, tienes muchos otros vídeos en el canal que puedes visitar a través de la sección de vídeos del canal o la lista de reproducción, en la que vas a encontrar mucho más contenido. Además, también puedes visitar el blog, en el cual vas a poder ver muchos más artículos acerca de desarrollo web y programación. Y por si fuera poco, no olvides de que siempre en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar muchos más recursos de otros cursos que ya he preparado previamente o temas relacionados que te pueden interesar. Y por si fuera poco, al final de este vídeo voy a dejarte algunos vídeos relacionados que te pueden interesar si has acabado este vídeo y quieres conocer un poco más. Con esto dicho, pues esto ha sido todo por este vídeo. Recuerda visitar el Facebook y el Twitter, que lo actualizo mucho, y gracias por ver.